Muy buenos días, amados hermanos. Un gusto volver a estar acá con ustedes en este espacio tan importante y tan edificante que es a través de la palabra del Señor. Eh, Quiero saludarles a ustedes que están en sintonía a través de este espacio, en un espacio para compartir la palabra y ser edificado a través de ella. En esta mañana le bendecimos, ¿verdad? Mi nombre es Alex Cascante y estoy para servirle en esta mañana. Quisiera en esta mañana, como compartamos acá, lo que he titulado Estorbos en la oración. Como a menudo que vemos una de las prácticas cristianas que Jesús nos enseñó y es la oración. Pero como a veces pasa y no vemos una respuesta, ¿qué es lo que ocurre? No es que Dios ha dejado de lado sus promesas ni sus palabras han perdido valor, sino que en esta mañana le quiero compartir algunas razones o algunos aspectos por qué nuestras oraciones no reciben o tienen respuesta. Yo quisiera ir a la palabra del Señor en Proverbios capítulo 15 en el versículo 29. En este versículo dice: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Escuche esto, vuelvo a leer: Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Pero nótese esto también, Isaías 59, 1 y 2, dice la escritura: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2, pero, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que a través de esta palabra de Proverbios 15:29, como también de Isaías 59, 1 y 2, Dios nos habla a través de cómo muchas veces nuestras oraciones no tienen una respuesta, no hay una respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones, ¿verdad? Y a veces se debe a esto. Ahora, el tema o el título que quiero compartirle en esta mañana es Estorbos en la oración. A menudo escuché a una persona que compartía algo sobre una situación donde había reparado una acera y sobre esa acera, bajo esa acera pasaba el agua para su casa. Pero mientras reparó la acera, se rompió la tubería y resulta que después de ese día no volvió a tener agua. Él consultaba a los vecinos, preguntaba: oye, ¿ustedes tienen agua? Sí, nosotros tenemos. Aquí también, sí, todos tenemos agua, pero en mi casa no hay. Yo estoy al día, el agua no se ha cortado. ¿Qué pasó? Y entonces él, pensando en esto y viendo y observando que todos tenían agua, menos él, menos ese beneficio él, comenzó a analizar y se dio cuenta que en aquella reparación que había hecho en arreglando su acera, había dañado la tubería y aquello había hecho un taco de tal manera que el agua no llegaba a su casa y él se estaba perdiendo de ese beneficio que los demás vecinos sí estaban recibiendo. ¿No le pasa esto a muchos creyentes que viven la vida viendo cómo Dios responde las oraciones de los demás, cómo Dios bendice y se vuelven espectadores simplemente de cómo Dios está bendiciendo la vida de los demás? Ahora, ¿no nos puede pasar a nosotros que en nuestra vida hay estorbos en nuestra oración? Si Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios está comprometido con la gente que ora. Dios está comprometido con aquella gente que ora día y noche. Pero a través de Isaías nos dimos cuenta que pueden haber cosas que pueden estar estorbando para que esas oraciones sean contestadas. Ahí nos dice el verso 1 que el poder de Dios no se ha agotado, y ciertamente el poder de Dios es inagotable. Él es poderoso, Él es todopoderoso. Pero ¿qué es lo que está pasando? Ahora, el título de hoy se llama Estorbos en la oración. Y a través de 5 aspectos, yo quiero compartirle a usted en esta mañana aquellos aspectos que pueden ser aquel detonante que estén deteniendo que sus oraciones sean contestadas. Recordándoles que la oración es una de las prácticas cristianas de todos los tiempos. Y fue lo que Jesús nos enseñó diciendo: mas tú cuando ores, entra en el aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará
en público. Pero ¿por qué esa recompensa en público no llega? Y yo quisiera hablar de al menos de 5 aspectos que pueden ser ese estorbo en que su oración no tiene respuesta. Y el primer aspecto que voy a compartirles está en el Salmo 66, 18. Este Salmo 66, 18 nos dice así: si en mi corazón, dice David, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Primer aspecto que vemos aquí a través de la palabra es cuando en nuestro corazón hay iniquidad. La iniquidad se vuelve un estorbo para que Dios obre, porque más Dios desea que nuestra vida esté alineada, que nuestro ser, más hacer de Dios, buscar sus beneficios. Dios quiere que lo busquemos a Él por tener su relación, su comunión con Él. Quizás no busco a Dios por lo que me pueda dar, sino por lo que Él es. Ahora, este salmo me dice, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, primer estorbo que hay en nuestra vida para que las oraciones no tengan una respuesta y que se vuelve un taco espiritual en nuestra vida para que Dios fluya a través del ministerio, a través de sus manifestaciones, a través de la oración, tiene que ver cuando hay iniquidad en el corazón. Aspecto número 2, voy acá rápidamente. Aspecto número 2, y aquí busco el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 11 al 14, y leo para ustedes. El versículo dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Dice el verso 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio porque soy pecador. Dice el verso 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Oiga esto, segundo aspecto importante que puede convertirse en un taco: cuando hay orgullo y altivez en nuestros corazones. ¿Sabe? Jesús llega aquí a Lucas capítulo 18, 9 y dice: a unos que confiaban en sí mismos, Jesús vio la condición y el menosprecio, y Jesús vio la arrogancia. Es interesante la oración que este hombre hace, porque dice, y él oraba consigo mismo, y él decía, ojo, el orgullo y la altivez que este hombre decía, dice, este puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, escuche, porque no soy como los otros hombres. En esta palabra, este fariseo partió el mundo en dos, él y el resto. Es interesante ver la arrogancia y la altivez o la posición religiosa a que este hombre se creía más importante, más puro y más santo que aquellos que estaban allí. Ahora, ¿qué importante es esto? Esto se convierte en un estorbo en nuestras oraciones. La escritura me dice en el Salmo 138, 6, dice, Jehová atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios se manifiesta, o sea, Dios está contra todo orgullo y toda altivez. La escritura me dice que aquí el Señor describe que finalmente el publicano, que era un recaudador de impuestos, regresó a su casa y no había llegado a su casa cuando aquella oración había sido escuchada. Dios había perdonado sus pecados, dice, antes que el otro, porque uno actuó en humillación, en humildad, y el otro actuó en altivez y orgullo, menospreciando a los demás y creyéndose superior a los demás. Ahora, qué importante aquí, segundo aspecto que tenemos acá, es cuando hay orgullo y altivez en nuestro corazón. Tercer aspecto, en el libro de Proverbios, este es otro estorbo que hay y mayormente en estos días. Proverbios capítulo 21, verso 13, me habla de esto. Ya les voy a hablar de este tercer estorbo que puede ser y que estorba para que las oraciones sean contestadas. Proverbios 21, 13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre
Escuche esto, vuelvo a repetir, Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. Y escuche, y no será oído. Entonces, mis hermanos, ¿por qué oramos? ¿Por qué hacemos tantas cosas si no vemos la respuesta de Dios? Se debe a que hay estorbos en nuestra vida espiritual. Se debe a que en este segundo aspecto me habla, tercer aspecto me habla, dice que cuando somos faltos de caridad, cuando no ayudamos, cuando estamos más para recibir, más por lo que me puedan dar que por lo que yo pueda dar. Y todos tenemos algo de parte de Dios siempre para compartir y dar a los demás. No hay nadie en esta tierra que no tenga un don, una capacidad en la que pueda servir a sus semejantes. En este Proverbios 21:13 dice que el tercer obstáculo o el tercer estorbo que puede impedir que nuestras oraciones sean contestadas es cuando somos faltos de caridad, es decir, de amor. Dios nos ama, Dios quiere que Dios nos bendice. Es más, Dios nos bendice para que seamos de bendición a otros. Dios no te bendice para que simplemente tengas y acumules más. Dios te bendice para que usted pueda suplirnos sus necesidades y también bendecir a los demás. Ahora, vea qué importante, y vuelvo a leerlo: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Qué triste. ¿Por qué no hay respuestas en nuestras oraciones? ¿Por qué clamamos a Dios y no vemos su mano, su respuesta? ¿Será que se le ha acabado a Dios el poder? No, yo creo que es un momento de reflexión más bien para hacer un alto en nuestra vida. Cuarto aspecto que podemos relacionar en los estorbos en la oración. Aquí leemos también Proverbios capítulo 28 en el versículo 9. Proverbios 28:9 dice, acá la escritura, leo para ustedes, dice: el que aparta su oído para no oír la ley es la palabra de Dios, la ley es la Biblia, todo lo relacionado de Dios, lo llamado de Dios a esa fe y conducta del pueblo de Dios, dice que el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, dice, su oración también es abominable. Escuche esto, cuarto aspecto en que puede convertirse en un estorbo para que nuestras oraciones sean contestadas: cuando no atendemos a la palabra de Dios, cuando menospreciamos la palabra de Dios, cuando tenemos en poco lo que Dios está diciendo. Y Dios nos está hablando en este tiempo a que nos volvamos a Él, a que Él desea, o sea, si algo desea Dios es bendecirte, bendecir tu casa, bendecir tu matrimonio, tu empresa, lo que usted hace. Si algo desea Dios es que usted le vaya bien, como dice la escritura: yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, planes de bien y no de mal. Ahora, aquí en la escritura encontramos en esta parte, en este aspecto número 4, que cuando no atendemos la palabra de Dios, nuestras oraciones no van a ser oídas. ¿Ok? Tenemos hasta aquí 4 aspectos que se convierten en estorbos para que nuestras oraciones no sean contestadas. Tenemos hasta aquí 4 aspectos que son obstáculos para que están estorbando que nuestra oración llegue ante Dios. Y voy al aspecto número 5, y esta está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y si usted me está siguiendo con la Biblia, le bendigo en esta mañana. De paso, hago un paréntesis acá para decirle que estamos en el mes de la Biblia, un mes que celebramos ese día, este mes tan especial de la Biblia, que debemos valorar como ese tesoro dado de Dios, ese valioso tesoro por el cual muchos murieron por causa de la palabra, pero la palabra de Dios sigue a nuestro alcance, porque es la voluntad de Dios que usted escuche la palabra de Dios. Aspecto número 5 está aquí en Primera de Pedro 3:7 y dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Está hablando Pedro a los matrimonios y dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, y escucha esta parte del cierre, usted se lo sabe, dice: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Nótese este aspecto número 5, es
cuando no se tiene buenas relaciones saludables con los demás. Y aquí no solamente lo enfatizamos en la parte del matrimonio, también lo enfocamos en relación a padres e hijos, en miembros de iglesia, pastores, líderes. Dios nos llama a tener esa armonía y ese gozo de compartir juntos para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Leo esta parte que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El tema de hoy es estorbos en la oración. Le he hablado de 5 aspectos que están estorbando para que usted reciba esa bendición de Dios que usted tanto necesita, para que usted reciba esa intervención de Dios, eso sobrenatural, que esa sobrenaturalidad de Dios venga sobre tu vida. Y quizás alguno de esos 5 aspectos ha estado estorbando y hoy yo quiero compartirle para que usted examine tu vida. Y yo le animo en este momento para hacer una breve oración, para que ahí donde usted se encuentra, allá en el trabajo, en la casa, donde usted se encuentre, ahí en su taxi, donde usted esté, se detenga un momento para escuchar, para hacer reflexión a lo que he hablado en esta mañana. Y por favor, ahí donde usted está, cierra tus ojos, inclina tu rostro si lo puedes hacer, si no, mantente ahí. Pero yo te invito a examinarte a ti mismo, a lo interior suyo, porque puede ser que tus acciones y lo que estés haciendo estén impidiendo que la buena mano de Dios sea glorificada en aquello que tanto usted le está pidiendo a Dios. Por favor, permítame orar contigo y decir así: Señor Jesús, reconozco que hay cosas en mi vida que debo mejorar, y reconozco, Señor, que yo deseo la respuesta tuya en relación de mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, Señor, y solo creo, mi Dios, que en ti está el poder. Pero hoy yo me examino y me pongo en orden en sí mismo, de mi interior, me pongo a cuentas contigo, reconozco que soy pecador y reconozco que necesito tu salvación y tu restauración. Señor, gracias por amarme, gracias por morir en la cruz, y Señor, ayúdame a entender y aplicar estos 5 principios para que mis oraciones de aquí en adelante no tengan estorbo. Señor, gracias por amarme y por permitirme en esta mañana escuchar esta palabra tuya para alinear mi vida a los propósitos y valorar tu palabra y recibir las respuestas que tanto he esperado de ti. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Adelante, sigamos confiando en el Señor y busquemos su rostro, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia.